La mecha encendida. Segunda parte. Contra toda forma de olvido. Hoy, ante la amenaza de un posible retorno de la violencia irracional de los aliados del imperio, habremos de arguir la eterna rebeldía de la palabra humanizada. Último día de octubre. Además de la moneda, hemos importado la noche de brujas. Una linda temporada de lluvias acompaña esta fecha, tan poco reverenciada, más bien mancillada con dulces y calabazas ridículas. Oh, yo sé de esto, de la pasión por la oscuridad. Lo sé porque sufro. Lo sé porque sueño. He invocado un vuelo de tormentas, relámpagos piadosos que habrán de consolar el gran aullido del alma, que no puede callarse más. Niña monstruo, por piedad al mundo, haz que estalle. Soñé hace tiempo, y hoy recuerdo que me convertía en una criatura con alas de murciélago y salía de las rejas de mi ventana, elevándome hacia los árboles de la ciudad, huyendo de los vivos. Así, desenmascarada, amante del rugido visceral de la tierra y de la furiosa impotencia del cielo, que se desgaja en violeta y terrenal desconsuelo, hija de la desesperación y de la ira. Sin embargo, es en ese estado donde es posible abrir las heridas para que sangren y supuren todo este infame mapa de sufrimiento que hemos infligido a nosotros, a nuestro prójimo. Somos monstruos que continuamente ostentamos las máscaras de los ángeles y al mismo tiempo somos ángeles que continuamente ostentamos máscaras de monstruo. Como dije en un poema, ángeles de pie sobre el infierno. Qué bello volar entre los cables de la ciudad. Protegerse en la copa de un árbol agitado por los vendavales. Qué extraordinario poder gritar: venid, hermanos míos, a mirar al monstruo que sois todos. Dejad ese ropaje humano absorto de piel efímera, absurdo de trajes y vestidos que cubran vuestra animalidad inevitable. Gritad, enloqueced, bebed la sangre de vuestro prójimo con honestidad. No la toméis en una coqueta pajita en un sitio burgués. Basta ya de esconder vuestra sed de sangre. Bebed hasta saciaros. Sois vampiros de vuestro prójimo. Estallad de ira hasta agotar al monstruo. Y volé, custodiada por un ejército de sombras. Ah, la verdadera noche de la apasionada honestidad, de asumir al monstruo. Ay, criatura, qué grotesca te veías mientras relampagueabas con tu alma electrizada de ideas grandilocuentes. Te pintaste los labios de rojo profundo, bien pálida, los ojos delineados, azules, muy azules, la melena aún húmeda, gris, con una idea o nostalgia de rubio, algo así como mínimos reflejos, y te pusiste la campera larga negra, esa que te regalaron, porque con tus escasos ingresos ni en un mes habrías juntado para semejante prenda. Y en tu eterno delirio de teatralidad compusiste la siguiente escena, siempre en esos diálogos interiores que entablabas como piezas teatrales del pensamiento, inverosímiles pensamientos. El cuadro.
Vos, con la bolsa de la basura, porque has decidido darle una repasada a la casa y sacar la basura en plena lluvia. Y para eso te has pintado y mirado 10 veces en el espejo. Evidentemente tus aires de ex reina de belleza te tienen trastornada en esta tercera edad, que no admites, no admitir, que no aceptas, que no soportas, no soportar. Diálogo supuesto. Ella, saliendo con la bolsa de la basura, expectante. Que se cruce un vecino porque se ha puesto las armas del sarcasmo, la furia estática, la campera negra y los labios color condesa sangrienta. Casual vecino. Estás pálida. Vos. Oh, sí, estoy pálida. ¿Has notado, amigo? Hoy es noche de brujas y he salido de mi sepultura. Sucede que soy hija de los Cárpatos. Bueno, casi digamos, de las zonas aledañas. Es decir, soy un vampiro. Y esta noche revolotearé por este pasillo del infierno, succionando vuestra sangre. Habré de tener en cuenta que tanto elixir etílico, unido a las frituras y los humores repugnantes que lleváis, podrían intoxicarme, por lo que no iré por los ocupas. Para ello reservo una tortura que no compromete el exquisito sentido del gusto. Tomaré de los más sanitos, porque aquí hay muchos cuya única podredumbre reside en su cerebro, que no soporta la atrofia de sus circunvoluciones. Ciertamente, así pensabas, y un vecino se cruzó. No lo reconociste. Ah, perdón, dijiste. No te reconocí. Mirando la bolsa que llevaba. Agregaste con sonrisa estúpida. ¿De compras? ¡Qué lluvia! ¿Viste? Vecino parco. Sí, llueve. Buenas noches. Sube presto con la bolsita de Carrefour. Por el momento, todo se ha detenido. El impulso vital de la ira, la pasión volcánica que me sostuvo en la dignidad, por un pequeño lapso, creando la ilusión de una poética de la rebelión, oscura rebelión de los que emergemos de la eterna misión de nuestro tiempo. Pero sé que saldré de esta cueva hacia la libertad, junto con mis hermanas las furias. Y entonces la mecha seguirá su curso. Noviembre 1. ¿Qué me ha dejado esta gran ola de imprecaciones íntimas? Solo un gran cansancio. Construyen arriba de mi casa. Está bien. Es aquello que sucede indefectiblemente. Apenas puedo escribir, pensar, oír. Pero la vida ya es de los otros. Y eso, por el momento, ha detenido la mecha. Los golpes, la sierra, aquella voluntad de construcción sobre las ruinas de mi casa. Es un mensaje claro de los hechos. Las cosas suceden, pero inevitablemente la subjetividad les proporciona un signo. Y en este caso, los hechos hablan de los que vienen sin memoria. Ayer precisamente lo escuché de nuevo. Ahora en boca de una joven con tatuajes, una veinteañera de notable esbeltez, que hablaba con toda la corrección de los que saben que se insertan en un espacio ya habitado por otros y que debe ganar el propio, cosa que en estos sitios de conventillo no resulta nada simple, a no ser, claro, que se entre en la murmuración general, ese monólogo colectivo de puñales pequeños y mezquinos.
esas conversaciones cuya base está en despedazar al otro, no importa quién sea. Siempre hay algo que criticar. Si no es porque resulta ridículo, es porque se lo nota soberbio. Si no, porque es un vejestorio. O por el contrario, un pendejo con ínfulas. O una chirucita con aires de propietaria. En fin, lo usual que sucede en este sitio, como todo sitio donde la vulgaridad ha ganado la partida. Esa esclavitud del hijo bastardo, que odia a los que piensan y ama a los que sojuzgan, y se les llena la boca de saliva, una especie de reflejo de Pavlov, cuando escuchan a algún líder del imperio, o cuando ven al caído que han derrotado, al fin, con su acoso, arrastrarse en la soledad de su confinamiento. Pero hablaba de construir sobre las ruinas. Efectivamente, los hechos, como dije, tienen su metáfora, o la metáfora va dando coherencia a los hechos. Vaya uno a saber de qué modo habrá de leerse este mundo sin medida ni intérpretes. En la soledad del pensamiento independiente, las cosas van elaborando un metamundo. Y sucede que han iniciado la obra sobre mi casa y los martillos son contundentes. Mi casa herida lo sabe. Y por aquí y por allá, una pared se agrieta más, un caño se raja, llora goteras el techo del patio y sus cristales fisurados. He puesto en mí la voluntad de la furia, pero la fuerza de la voluntad ajena redita antiguos relatos y el olvido vuelve a ser el lema de las nuevas generaciones. Sí, lo pasado, pisado. ¿Cuántos lugares comunes tienen en épocas de mayor fuerza que el más sabio de los aforismos? ¿Qué hace la memoria asesinada por los que nacen? ¿Asesinada? Otra vez la voz cruel sobre mí, dentro de mí, como el cuervo de Poe. Ah, qué palabra excesiva estás usando. No, solo la he pensado, como un relámpago. Es la furia, tal vez, hermanita. Oh, tu infatigable grandilocuencia. Ella vuelve siempre atajando mis desbordes, único sitio en el que me encuentro viva, porque la furia me revive y me justifica. Ayer pensaba con vehemencia, ni olvido, ni perdón. Hoy, ante aquella frase remanida de lo pasado pisado, toda la gran utopía, la razón iluminada de la memoria empalideció, se diluyó con una facilidad alarmante. Tan lábil lo esencial ante la contundencia de la banalidad. 2. Construir sobre las ruinas, eso es exactamente el olvido. Los espacios vulnerados arrojados a su destino de ir desapareciendo en una inmensidad profusa de cañerías rotas y vidrios partidos. Paredes que lloran revoque y tal vez, como aquella casa del poema de Alejandro Cifra, se queje, le duela su vejez. Aquel atropello de martillos y sierras le aturda lo que quede de sus paredes, sus techos y sus puertas que chirrían con una queja que he notado. Tiene tantos tonos como podría tener el más complejo de los lenguajes de un alma. Un ¡ay! Que exhala entre suspiros y llantos que carraspean. Animalito herido, ángel de ladrillo y madera, bisagras que devienen en óxido. Toda ella es un barco que se hunde. Lo he dicho, hundirme con ella, leal hasta el fin. Ni curarte los techos, ni las puertas vejadas. Y sé que ambas sufrimos.
y que sabes que ya no te tienen en cuenta. Hoy el espacio se cotiza a precio dólar y vos, ahora, ya no vales nada. Solo para mí, que he sido tu habitante y conozco tu generoso corazón, que ha cobijado mi capricho, hijos, juegos, tiempos de felicidad y de infortunio. Es que te debo tanto, mi barca menguante, mi adorado y ebrio barco quieto, como diría la poeta. Has regalado tus espacios para albergarlo todo. Supiste de los juegos infinitos, de las noches de ensoñación infantil, de las mañanas de leche con azúcar. Acicalaste tus rincones para los juegos de mis niñas. Tu patio, que alguna vez brilló, dorando tus baldosas a la luz del sol. Patiecito en el que nos descalzábamos, haciendo piruetas con la manguera, o pompas de jabón que volaban efímeras por tu aireado azul esmerilado. Y aquel sol que abrías con tus ventanas abiertas y tu cuadradillo de cielo. También te debo el silencio incondicional con que acunaste a los vagabundos que alojé. Nada era para tu noble naturaleza desechable. Ni me reprochas nada. Te unías a mí, y tu noble madera sostenía mis pisadas. Tu noble madera, siempre abierta, siempre presta a arreglarme tu penumbra en las noches de tristeza. Tu pared, que tanto golpe de impotencia, recibió cierta vez, como una madre, los quejidos del hijo, mi llanto inconsolable. Fueron aquellas épocas de dolor, secuestro y muerte, que de algún modo le acontecieran a Lelia, como a tantas otras. Mejor hablar desde el resguardo de la ficción. Mejor suceder en ese no tiempo de la intemporalidad narrativa que nos consuela del presente. Ah, mi pequeño nido, ahora en sombras. Estás tan lleno de vida, tan pleno de rincones, donde tiemblan los paraísos y los infiernos de la memoria. Y ahora, en verdad, desde hace tanto, te han herido, te ahogan. No hay compasión para lo que envejece. No hay amor suficiente para aquellos que vamos dejando el escenario de lo correcto. Hoy se construye sobre las ruinas. Es el tiempo de los otros. El vértigo de nuevas existencias que sepultan en su premura lo que ya no es necesario. Así, la joven que me habló, amable, con ansiedad de futuro, irreprochablemente distraída del pasado. ¿Y por qué habría de recordar lo que ya no es útil? Este divorcio generacional y conquista el abismo histórico. Pero, ¿cuándo no ha sido así? ¿Cuándo hubo un tiempo en que pudiéramos aprender del dolor, de los crímenes pasados? ¿Por qué no sepultar aquel infinito museo de fosas comunes, iniciar, como el clavel del aire, un paraíso sin raíces? ¿Por qué no habitar lo inmediato? ¿De qué sirve esa vejez quejosa y rancia que nos recuerda solo lo absurdo de haber sido alguna vez una bella utopía? ¿No es mejor construir, tapar las ruinas? Los viejos son solo los escombros de un mundo que ya no es. ¿Por qué no olvidarlos y decir como siempre se ha dicho? Lo pasado, pisado. Y pisar con pie de plomo, de hierro, extirpar las raíces, aplanar las últimas voces de esta anciana rebeldía con una sierra eléctrica o una topadora. Pisar lo pasado, no dejar que la raíz retorne. El árbol anciano nos recuerda demasiadas cosas,
y la melancolía no da frutos útiles para los tiempos, este vulgar y vertiginoso tiempo de olvidar, para reiniciar la caverna, pero ahora sintética, con ventanas polarizadas y material de última generación. No hace falta el perdón. ¿Para qué preguntarse acerca de estas cosas si el olvido se encarga de arrasarlo todo? Y si no, volvamos al hombre de la copa de agua. Veremos allí que el hábil es la memoria. De qué manera tan sencilla lo más aberrante puede ser suplantado por un simple discurso de mayor o menor coherencia, siempre y cuando obedezca a las implacables reglas del poder imperante. Veremos en este diario precipitarse estos fragmentos como rebeliones que la ficción nos otorga en consonancia con la absurdidad de los hechos reales. 3. Interludio. 1995. Otra vez se abren las urnas inútilmente. El mismo plutócrata vuelve al sillón presidencial. El temor, y más allá la indiferencia, esa ancestral inercia que conduce los actos de los pueblos al eterno retorno de la negación y de sus conquistas, hace que otra vez los hombres pequeños preparen su terreno para hacer de esta tierra un shopping donde todo se vende. Nunca con tanta claridad el cinismo se ha elevado en los confines de este territorio. La gran mascarada de los nuevos hombres que ahora hablan solos con sus celulares, ostentando su clase ante el otro que revuelve los residuos de las bolsas. Unos y otros en la misma vereda precisan el panorama de la naturalización de la injusticia. Los tiempos de la cultura son historia. Un nuevo engendro ha nacido. Llena los espacios televisivos y los carteles de la calle Corrientes con sus estridencias. El pobre es un aspirante a capataz que entra por la puerta mediática de mano de la bailanta. No más sueños de igualdad social. No más frases engoladas como aquellas que proliferaban en otras décadas. Ahora el mundo tiene un solo polo, un solo idioma, una sola consigna. La humanidad egocéntrica e infantil de fines de siglo ha entrado en el sueño de Calígula. Si ya nada alcanza, deberán poseer la luna, contabilizar lo innumerable hasta que ya no quede un rincón del universo sin que no sea fuente de riqueza. Los nuevos ricos miran con desconfianza al viejo intelectual, que pregona sus palabras como fuente de su espíritu. El lenguaje ha cambiado. Todo es producto. Se mastica las palabras golosamente. Producto que se goza, se posee, se adquiere y se evalúa. La fiebre plutocrática se enciende como una peste en el mundo y el paisaje de tránsito que es este territorio al sur del mundo se rifa en beneficio de los que ostentan la llamada economía del libre mercado. Privatizarlo todo. La inercia social solo desaparece por momentos en estallidos aislados bajo viejas consignas. La justicia hace gala de su inmunidad y se corrompe dulcemente bajo la distraída mirada del señor presidente y su séquito. Así, el desamparo, como nunca, asciende sobre el territorio cercado por un nuevo estado de sitio, el de la impunidad. Eso pensaría la hacedora de palabras, que atraviesa los relatos, en su tecleo infinito persiguiendo la fugacidad de las vidas que nacen y se desvanecen en el devenir, intentando nombrar para dar existencia. Siempre en el mismo estado de cinismo, los sucesos redundan, estableciendo la inutilidad,
de las verdaderas pasiones. Así se los ve pasar nuevamente frente a la ESMA. Lelia percibe en ellos la duplicación de un antiguo espécimen, el desaparecido, aquel cuya muerte ha dejado un espacio de enmudecimiento colectivo, más allá de los increíbles despliegues que en su nombre se realizan ya desde hace más de una década. Pero las pasiones se vuelven legítimas al calor de las confrontaciones. Habiendo un enemigo, es posible que surja solo por espíritu de gregarismo el sentimiento de solidaridad. Los desiertos del ser individual, los días de llanto solitario, de perplejidad, quedan aplacados por la bienaventuranza del calor de los compañeros de lucha. Lelia ve un cartel con la leyenda: Escuela de torturadores y asesinos de mecánica de la Armada. Luego, cómo se despliega una gigantesca bandera sostenida por cientos de personas, y también ve abrumada las siluetas de aquellos seres sin rostros dibujados en blancos paños, y escucha a la madre que grita: ¡Asesinos! Los odiamos desde lo más profundo de nuestro corazón. Nunca nos vamos a sentar a su mesa, porque es la mesa de los malditos. El mal está allí, en la vejación que los hombres hacen de sus semejantes, el país que se devora a sí mismo. Así lo habría definido alguna vez la hacedora de palabras en este triángulo al sur del mundo. Pero se quedó en silencio aquella vez. Aún, hasta para un hacedor de palabras, resulta poco verosímil aquel incongruente canibalismo que ciertas civilizaciones cometen contra sí mismas. Ahora, bajo el imperio de la furia común y de la reacción monstruosa de los camiones hidrantes, los palos y los golpes, el momento fulguraba pleno de historia, allí, donde se han perpetrado los más horrendos crímenes. Lelia sintió un escalofrío. Estaban viviendo frente a un campo de concentración. Se lo hizo saber a Marcos. «Siempre dicen lo mismo, esos zurditos», fue su respuesta. Tenía cosas que hacer. El teléfono sonó varias veces. Marcos bajó sin prestarle mayor importancia. Antes la miró y dijo: «Y vos no te metas, que no entendés nada. Ya tuve bastante». Lelia quiso agregar: «con tu hermano», pero calló, por miedo a que eso despertara su indignación. Recordaba muchos de esas siluetas que adivinaba algo de sus antiguos compañeros de facultad. No sabía exactamente qué, pero tenían como un patrón común que los hermanaba. Tal vez esa tendencia a fraternizar en un mismo discurso. Pero aquello era distinto. Algo se erguía hacía décadas en la vida de aquel paisejo, como le llamaban sus allegados aristócratas, y los amigables nuevos ricos que florecían como zarza venenosa por esos tiempos. Algo siniestro e innombrable. La lucha era espectacular. Según el relato de cierto diario, el 25 de marzo de 1995, un grupo de jóvenes quiso saltar la reja de la base naval para ingresar a ella. La respuesta de la infantería de la Policía Federal fue inmediata. Los uniformados se abalanzaron sobre los jóvenes, llevándolos detenidos por los pelos. Eve de Bonafini trató de mediar gritando: «¡Llévenme a mí! ¡Llévenme a mí!». Pero entre el tumulto se generalizaron los empujones. En medio de la batahola, las crisis de nervios se apoderaron de la mayoría, y Eve de Bonafini trataba de hacerse respetar por un policía agresivo, gritando: «¡Hijo de puta! ¡A mí no me toques!».
Entretanto, la mujer de pañuelo blanco en la cabeza se trenzaba contra otro que tenía tomado a un joven del cuello, mientras un tercer policía quería subir el camión policial a un detenido, levantándolo del suelo por los pelos. Lo cierto era que más allá de toda aquella embravecida escena, la impunidad latía intacta. Los huesos se consumían en silencio, sin palabra que cambiara el estado de cosas a las que esta humanidad de pocas luces y mucha astucia había llegado con su pobre sentido de la autoconservación, donde las palabras verdaderas y los puños impotentes se elevaban al abismo de la banalidad. Y ya instalada la era de los jóvenes monarcas del nuevo orden económico, aquel paisejo y sus mártires, o sus equivocados soñadores, o sus resentidos apasionados, no eran más que perfiles sin rostro, contornos de la tiza trazada en las veredas, una gran feria que nacía sobre las cenizas de una definitiva derrota. Y aun aquellos que eran apaleados, aun aquellos que gritaban enfurecidos, lo sabían. Sin embargo, aquel conocimiento no vedaba sus acciones. ¿Con qué finalidad?, se preguntaría la hacedora de palabras. ¿Con qué propósito se levantan las insurrecciones de la derrota? ¿Por amor? ¿Por impotencia? ¿Por negación de los irremediables hechos? ¿O por una gozosa festividad de la furia que les precisa a los que ya no son protagonistas de nada? Un diferente espacio en el nuevo escenario de la representación de una tragedia que ahora funciona como una hueca misa en un domingo de Pascuas, donde el llanto no es más que un adorno de la sensibilidad perdida. Nada más grave que un pueblo que ha dejado de sentir. Eso sucedía en los inicios del año 1995. Las perlas de la memoria se coleccionaban con ahínco, desoyendo las voces vejadas del presente. Un espacio abierto y libre para la ejecución de los nuevos crímenes. Tan ocupados estaban los escribas en emperifollar la tragedia irremediable, que en su mandamiento de no olvidar, en virtud del pasado, no hacían más que relegar el dolor a un remediable del presente. Así todo, aquello no era tan malo, si podía regalarnos, aunque no más fuera el espejismo de una solidaridad que se enlazaba entre el polvo de aquellos huesos de eternizado silencio. Entre espejismos se abren los espacios de los distintos relatos. La hacedora de palabras sabe que deberá asirlos para que cobren en la sucesión de su debido orden su verosímil expresión. En aquel calidoscopio de memorias se hunden y emergen tanto el sueño como la vigilia en impensable relación. Todo participa de un orden superior en el que lo pensado, lo fáctico e incluso los esbozos de las ensoñaciones menos osadas tienen la misma firmeza vital. De modo que ahí está la gran caravana de los perseguidores del Cristo, junto a la otra, la gran caravana de los idólatras, siglos después del mismo Cristo blasfemado. Y la sucesión de las traiciones se mece en las horcas que confunden a víctimas y a victimarios. Lelia yace entre pastillas, casi al borde de una decisión que alguien ha tenido el capricho de suponer definitiva, mientras una niña transformada en una autómata baila al compás de la infamia. En otro sitio se consuman las más aberrantes vejaciones. El lustre de aquel reverenciado palacio de justicia cae como un escenario de cartón y deja ver solo grandes pasillos grises como laberintos que no conducen a ningún sitio. Las alimañas se pasean entre las paredes húmedas de las catacumbas de tribunales. Las oficinas parpadean entre luces verdosas. Se escuchan cerrar de puertas.
Es la celda que se cierra una y otra vez. El eco metálico retumba infinito en el silencio de la noche invernal. Lely ha salido, o al menos eso cree, y suspira la noche clara y fría, diciéndole a Karen frases que semejan un epitafio. Más allá, en un espacio aún más recóndito, se abren las alas livianas del templo y una anciana de toga gris abraza a una mujer que se echa vencida en sus brazos. Alguien dice: hay que llorar la vida entera cuando se ha vivido a la sombra de nuestros más hondos deseos. Desde que el mundo es mundo, el hombre ha dado a luz la conquista. Mi pequeña tierra de ángeles. Atlántida fue Hiroshima, y todas las muertes, el dolor, es un mar sumergido sobre su propio oleaje. Todo dolor ha sido acallado con las mordazas del sadismo histórico. No importa qué madre, no importa qué hijo, recordaba aquel pasaje de San Marcos. Y dijo Jesús: pobres de vosotras las que estáis encintas, huid, que el tiempo final se avecina, y no quedará piedra sobre piedra. Tiempo final. En los sueños se movían oleadas de catástrofes. Lely veía desfilar los innumerables crímenes. Uníanse en ella todos los holocaustos de todo eso que era la historia. Una sucesión de vejaciones, una hipócrita primavera donde el vencedor hacía florecer su jardín en la tierra fertilizada con las cenizas de sus enemigos muertos.